buenas tardes amigos de YouTube, bienvenidos al canal de Tristemente Célebres. Bueno, vamos a repasar en este caso 4 historias breves de 4 celebridades de la historia. El primero va a ser Julio César, el emperador romano. Vamos a centrarnos más en su asesinato y todo eso. La segunda va a ser la de Martin Luther King, el activista, el fundamentalista, que luchaba por los derechos de los afroamericanos. Después vamos a seguir con el asesinato del zar Nicolás II y toda su familia. Y por último vamos a ir con la de Malcolm X, el activista, afroamericano. Vamos a hacer 4 historias, pues son cortas, son breves. Nos vamos a centrar más en sus asesinatos y no en toda su historia, que es muy amplia y muy extensa. Así que bueno, los invito a que escuchen el relato. Julio César fue un líder militar y político romano cuya vida marcó el final de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. Nació el 12 de julio del 100 a.C., en una familia patricia. Su carrera empezó como abogado y se lanzó a la política, ascendiendo rápidamente en el poder. César es conocido por sus éxitos militares, especialmente durante la conquista de la Galia, actual Francia y Bélgica, entre el año 58 y 50 a.C., que le otorgaron un gran prestigio y poder. Durante esta campaña, escribió sus famosos comentarios sobre la Guerra de las Galias, que son una valiosa fuente histórica. En el año 49 a.C., César cruzó el Rubicón, un acto de rebelión que desencadenó una guerra civil contra Pompeyo, su rival en la República. Esta guerra culminó con la victoria de César y la posterior desilusión de la República. En el 44 a.C., fue nombrado dictador perpetuo, lo que le otorgó poderes de casi absolutos. Su concentración de poder y sus reformas provocaron inquietud entre algunos senadores, quienes temían que quisiera convertirse en rey. El 15 de marzo del 44 a.C., César fue asesinado en una conspiración dirigida por Bruto, Casio y otros senadores. Fue apuñalado 23 veces por los conspiradores en la curia de Pompeyo, donde se celebraba una reunión del Senado. Los senadores justificaron el acto como una medida para restaurar la república y proteger la libertad de los ciudadanos romanos. Su muerte llevó a otra serie de guerras civiles que eventualmente culminaron con el ascenso de su heredero adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto, quien estableció el Imperio Romano, marcando el fin de la República. La figura de César quedó grabada en la historia como un símbolo de ambición y poder, y su legado influyó profundamente en el curso de la historia romana. El asesinato de Julio César es uno de los eventos más célebres de la historia. El ministro bautista Martin Luther King se convirtió en el representante y líder más visible del movimiento por los derechos civiles desde 1955 hasta el día de su asesinato, en 1968. Su liderazgo fue fundamental para acabar con la segregación que sufrían los afroamericanos tanto en el sur como en cualquier otro rincón de los Estados Unidos. Pero Martin Luther King, que había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964, no viviría lo suficiente para hacer realidad aquella visión. El 4 de abril de 1968, King era asesinado de un tiro en la garganta en el balcón del motel Lorraine de Memphis por James Earl Ray, un delincuente de poca monta que había escapado de una prisión de alta seguridad el año anterior. Tras su detención en Londres, a donde había escapado tras el crimen, el 10 de marzo del 69, Ray fue acusado y condenado por el asesinato de Martin Luther King y sentenciado a 99 años de prisión. Los motivos que alegaron los fiscales del caso para el crimen fueron el racismo y el odio hacia la persona del reverendo King. Tras permanecer 3 días en la cárcel, Ray afirmó que le habían tendido una trampa y que en realidad él no había sido el culpable de la muerte de Martin Luther King. James Earl Ray pasó el resto de su vida entre rejas, luchando sin éxito para que se celebrara un nuevo juicio. Contó con el apoyo final de algunos de los miembros de la familia King
y del reverendo Jesse Jackson, que no creían que Ray estuviera implicado en el asesinato. Tras pasar muchos meses encerrados en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, propiedad de un comerciante local, en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II Romanov y toda su familia fueron obligados a bajar hasta el sótano de la vivienda con la excusa de que debían tomarles una foto. Una vez allí, y tras ponerlos en fila, les dispararon a bocajarro. La primera víctima fue el zar, seguido de su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna, su hijo Alexei, y sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, tras contemplar con horror la muerte de sus padres, fueron los siguientes en ser fusilados. Pero no todos murieron en el acto, y a una orden de Yakov Shurovsky, uno de los revolucionarios, los supervivientes fueron rematados a golpes de bayoneta. Tras la masacre, los verdugos sacaron los 11 cuerpos de la casa y los cargaron en un camión. Pero deshacerse de ellos no era tarea fácil. Los investigadores creen que primero los dejaron en Yanina Yama, una mina poco profunda que los bolcheviques intentaron volar con granadas, aunque no lo lograron. Cuando intentaron trasladarlos a otro lugar, el camión quedó varado en el barro. Fue entonces cuando sacaron 2 de los cuerpos, se cree que los de Alexei y María, y se deshicieron de ellos en el bosque. Los otros 9 cadáveres fueron rociados con ácido y tras prenderlos fuego enterrados los restos en una fosa. Mucho tiempo después, en el año 1979, 2 detectives aficionados localizaron los restos cerca de Ekaterimburgo, pero el hallazgo se mantuvo en secreto hasta 1989. En 1998, los restos de los asesinados, miembros de la familia Romanov, fueron enterrados en una multitudinaria ceremonia en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, el lugar de sepultura tradicional de los zares de Rusia. El asesinato de Malcolm Little, conocido mundialmente como Malcolm X, sigue suscitando al día de hoy numerosos interrogantes. El activista afroamericano fue asesinado el 21 de febrero de 1965, mientras realizaba un mitin en Nueva York. Pero, ¿por qué lo mataron? Malcolm rechazó la no violencia como estrategia y abogó por el separatismo negro, afirmando que los afroamericanos no podían tener éxito en una sociedad racista dominada por los blancos. El punto de inflexión para Malcolm X se produjo cuando se enfrentó al liderazgo de la Nación del Islam, una organización religiosa y sociopolítica cuyo objetivo era resucitar la conciencia espiritual, mental, social y económica de la población afroamericana, dentro de los preceptos del Islam, y de la cual él era miembro. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X se disponía a subir al escenario del Abudon Ballroom en Harlem, poco después de las 3 de la tarde. Nada más saludar, alguien gritó: «¡Saca tu mano de mi bolsillo!». Sin perder la calma, Malcolm X pidió tranquilidad a los allí presentes. Pero mientras sus guardaespaldas se habían enzarzado en una pelea, apareció un hombre con una escopeta recortada y disparó directamente al pecho de Malcolm, que cayó contra una silla que había detrás debido al impacto. En primera fila, su esposa Sabaz, embarazada de su 5º hijo, protegía a los otros 4, mientras 2 hombres más se precipitaban hasta el escenario para rematar al malherido Malcolm. Durante la huida, uno de los pistoleros, Tarmagade Hayer, fue herido y recibió una brutal paliza por parte de la gente congregada en el teatro. El cuerpo acribillado a balazos de Malcolm X fue conducido rápidamente al hospital, pero no se pudo hacer nada para salvar su vida. Bueno, queridos amigos, estas fueron las 4 historias, las 4 breves historias de estos personajes célebres de la historia que han sido asesinados. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle me gusta, repito, tiren historias en los comentarios, si alguno quiere alguna historia en especial, la hacemos, la relatamos, ni drama. Así que bueno, los espero en el próximo Tristemente Célebres. Un abrazo.